En el final de 2018, mientras el aire festivo llenaba el ambiente, Cheryl Bart comenzó a sentir una profunda inquietud. No había recibido noticias de su hija, Kelsey, de 29 años, desde el Día de Acción de Gracias. Esto era completamente inusual. Kelsey siempre se mantenía en contacto con ella, a pesar de su apretada agenda entre trabajo y cuidar de su hija Kay. Preocupada, Cheryl se dirigió a la policía para que realizaran una verificación de bienestar. La policía se presentó en la casa de Kelsey en Woodland Park, Colorado, y encontraron su coche estacionado afuera. Al entrar, notaron signos de que Kelsey había salido rápidamente. Platos sucios en la cocina, comida sin terminar y sus pertenencias personales, como ropa y bolsos, permanecían intactas. Sin embargo, no había señales de su teléfono ni su billetera. No se encontraron indicios de violencia, pero se levantó un informe de desaparición y la información sobre Kelsey comenzó a difundirse. El último contacto de Cheryl con su hija había sido la mañana del 22 de noviembre, en el Día de Acción de Gracias. Kelsey estaba de buen ánimo, preparando panecillos de canela y planeando ir al supermercado para comprar ingredientes para la cena festiva. Ese mismo día, Kelsey fue al supermercado Safeway con Kay. Le envió un mensaje a su prometido, Patrick Frazee, diciendo que había comprado batatas y que planeaba hacer una cazuela, invitándole a unirse a la cena. Después de eso, nadie la volvió a ver. Patrick, con quien Kelsey estaba comprometida, vivía en el rancho de su madre, Sheila. La policía lo interrogó para obtener más detalles sobre los últimos eventos en la vida de Kelsey. Él afirmó que Kelsey había roto con él un día antes de Acción de Gracias. Según su relato, ya no podían entenderse, pero habían acordado compartir la custodia de su hija Kay. Patrick contó que después de la ruptura se encontraron en un callejón, donde Kelsey le entregó a su hija y le devolvió algunas de las pertenencias de Kay. Luego, él llevó a la niña a su rancho para celebrar el Día de Acción de Gracias, pero Kelsey no se unió a ellos. Patrick afirmó que después de eso siguieron en contacto, aunque con menos frecuencia. Mostró a los investigadores los mensajes que se habían enviado, como cuando él le preguntó, ¿no estás durmiendo? Y ella le respondió, perdón, no escuché el teléfono. Voy a ducharme, te llamo luego. También le había enviado un mensaje diciendo, si esto es lo que realmente quieres, respeto tu decisión y te daré espacio. Los investigadores comenzaron a dudar de su versión, ya que no había nada en el comportamiento de Kelsey que indicara una intención de terminar la relación. Una semana antes, ella había estado hablando con su madre sobre vestidos de novia y preparando alimentos para una cena familiar. Kelsey conoció a Patrick en 2016 a través de un sitio de citas. Él vivía en un rancho de 35 acres, donde entrenaba perros y cuidaba caballos y burros. A Kelsey siempre le había gustado estar en contacto con la naturaleza, y sus intereses comunes los acercaron. En octubre de 2017 tuvieron a su hija Kay. Sin embargo, a pesar del nacimiento de su hija y del compromiso, continuaron viviendo separados. Kelsey vivía en Woodland Park, mientras que Patrick vivía con su madre en el rancho, y Kelsey no quería mudarse allí hasta que pudieran vivir solo ellos tres, con Patrick y la niña. Con el paso de los meses, la relación entre Kelsey y Patrick empeoraba. Kelsey se quejaba con sus amigas de lo difícil que era mantener una relación y al mismo tiempo ser madre. Patrick se negaba a visitarla, y Kelsey sentía que su interés por la relación se estaba desvaneciendo. Ella también sospechaba que Patrick pudiera estar en contacto con su exnovia, pero no tenía pruebas para confirmarlo. Estos pensamientos la angustian, mientras que la noticia sobre su desaparición se esparcía. Amigos y familiares organizaron una vigilia en Washington para llamar la atención sobre su desaparición. Los investigadores continuaron recolectando información y las preguntas sobre la repentina decisión de Kelsey de terminar la relación aumentaban, especialmente cuando recientemente había estado hablando con su madre sobre planes para la boda. Patrick afirmó que Kelsey estaba emocionalmente inestable y podría haber estado sufriendo de depresión. Incluso insinuó la posibilidad de un suicidio, tratando de explicar su desaparición. Los amigos de Kelsey confirmaron que ella estaba muy ocupada con las responsabilidades de ser madre y trabajar, pero no notaron señales de depresión ni indicios de que tuviera intenciones de quitarse la vida. Kelsey era instructora de vuelos y adoraba su trabajo, el cual le permitía viajar y disfrutar de la naturaleza,
algo que siempre le daba mucha alegría. Kelsey era una chica sencilla de campo, que amaba los tractores y la vida rural. Sus valores siempre estuvieron ligados a la naturaleza y la libertad. Sin embargo, sus sueños de una familia feliz comenzaron a desvanecerse. Kelsey se dio cuenta de que Patrick no estaba tomando la iniciativa en su relación, y a pesar de sus esfuerzos por mantener la familia unida, sus planes para el futuro quedaron estancados. Ella no quería vivir con su madre, pero Patrick no estaba dispuesto a cambiar sus condiciones. Esto fue uno de los factores clave que llevaron a la ruptura de su relación. Las autoridades realizaron un registro en la casa de Kelsey y en ambos de sus vehículos, pero no se encontraron evidencias claras de lucha o de un allanamiento. En ese momento, la desaparición fue clasificada como una desaparición sin resolver y la policía tuvo que recurrir a la ayuda pública para obtener información. Nadie en el círculo cercano de Kelsey podía creer que ella hubiera abandonado voluntariamente a su hija por tanto tiempo. También se descartó la versión de una rehabilitación por sustancias, ya que sus amigos y familiares no tenían conocimiento de problemas con drogas o depresión. Los sospechosos comenzaron a acumularse cuando se descubrió que, unos días antes de su desaparición, Kelsey había informado a su jefe que Patrick asistiría a la fiesta de la empresa. En su mensaje se notaban signos de emoción, con exclamaciones y emoticonos, lo que reflejaba su entusiasmo. Sin embargo, después de la desaparición, Patrick no participó en ningún evento. No asistió a conferencias de prensa ni a vigilias con velas. No hizo llamadas para preguntar sobre el avance de la investigación. Cheryl y el hermano de Kelsey, Clint, decidieron hacer su propia investigación. Volvieron a la casa de Kelsey para comprobar si había algo que pudiera explicar su desaparición. Al entrar, sintieron un calor extremo. La calefacción estaba a pleno rendimiento. En la mesa había panecillos de canela, preparados por Kelsey en la mañana del Día de Acción de Gracias, y los platos estaban sin lavar. Sin embargo, algo los inquietó. El refrigerador parecía haber sido limpiado recientemente, ya que tenía marcas visibles. También notaron que la alfombra del baño había desaparecido, y Clint vio manchas que parecían sangre en el inodoro. Cheryl llamó inmediatamente a los investigadores, quienes llegaron con luminol y un perro entrenado para buscar cuerpos. Tras procesar el lugar, se encontraron rastros de sangre que, tras los análisis de ADN, confirmaron que era sangre de Kelsey. El investigador principal destacó que el comportamiento de Kelsey antes de su desaparición no coincidía con la idea de que ella hubiera decidido irse voluntariamente. Era una madre orgullosa, se preocupaba por su hija y nunca antes había desaparecido. El FBI se unió a la investigación y en la prensa comenzaron a aparecer noticias sobre su desaparición, además de un ofrecimiento de recompensa de $225,000 por cualquier información que pudiera ayudar a resolver el caso. Las sospechas se concentraron rápidamente en Patrick, especialmente después de que las grabaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos mostraran que, el día de la desaparición de Kelsey, él estuvo 2 veces en su casa. La primera vez llegó acompañado de Kelsey y su hija, Kay. Sin embargo, unas horas más tarde, las cámaras lo volvieron a capturar, pero esta vez solo. La calidad de la grabación no permitía determinar si estaba entrando o saliendo. Sin embargo, su presencia no coincidía con la versión inicial que había dado a los investigadores. La situación se volvía cada vez más confusa. A pesar de la falta de pruebas claras, Patrick se convertía en el principal sospechoso. Desde el principio, él había afirmado que se encontró con Kelsey en un callejón, donde ella le entregó a su hija. Pero ahora, las grabaciones demostraban que mentía. Los detectives comenzaban a dudar de su inocencia, sobre todo cuando quedó claro que Patrick evitaba cualquier contacto con el público y no mostraba interés alguno en el paradero de su prometida. A medida que avanzaba la investigación, cada nuevo dato parecía confirmar que Kelsey no había desaparecido por voluntad propia. 4 días después de que se reportara su desaparición, los detectives anunciaron que estaban cerca de un gran avance. Surgieron nuevas pruebas que sugerían que Kelsey podría haber sido asesinada. Patrick seguía siendo el centro de atención, siendo el único posible implicado en su desaparición, aunque aún no había pruebas directas. Cada detalle del caso apuntaba a que la desaparición de Kelsey fue meticulosamente planeada. Patrick, a pesar de sus declaraciones sobre una ruptura, continuaba estando cerca de Kelsey en sus últimos días. Los contactos con sus colegas y superiores no indicaban problemas en su vida personal ni intenciones de huir.
Todo parecía indicar que la vida de Kelsey se detuvo de forma abrupta, sin ninguna razón visible. Cheryl y Clint no se rendían. Seguían luchando por la verdad y buscando respuestas a sus preguntas. Estaban convencidos de que Kelsey no podía haber abandonado a su hija y desaparecer sin más. La casa en la que vivía parecía gritar que algo había ido terriblemente mal. La calefacción a todo volumen, el refrigerador recién lavado, la alfombra desaparecida en el baño, todo indicaba que alguien estaba tratando de borrar sus huellas. Las manchas de sangre encontradas en la casa confirmaban sus peores temores. Con cada día que pasaba, se hacía más claro que la historia de Kelsey no era simplemente una desaparición, sino un misterio mucho más oscuro y aterrador. Patrick, el hombre que decía amarla, se convertía en el principal sospechoso, y la policía se centraba más en sus acciones. Su comportamiento extraño y sus mentiras provocaban que los investigadores pensaran que estaba ocultando algo que podría estar relacionado con la desaparición de Kelsey. Para ese momento, el caso de Kelsey se había convertido en una verdadera prueba tanto para la policía como para su familia. A pesar de todos los esfuerzos, los investigadores aún no podían encontrar respuesta a la pregunta principal. ¿Qué sucedió con Kelsey el día en que dejó de comunicarse? Cuando la policía de Woodland Park regresó a la casa de Patrick para una revisión rutinaria, notaron que se estaban realizando trabajos de excavación en el terreno. Usando drones, lograron captar estos cambios, pero el cuerpo de Kelsey nunca fue encontrado. Los investigadores continuaron interactuando con Patrick sin dar pasos activos para su arresto, y la investigación en curso seguía siendo un misterio para la prensa y el público. Mientras tanto, el grupo encargado de reunir pruebas se enfocó en la casa de Kelsey. Se realizaron registros y la policía sacó varios paquetes marrones. Sin embargo, lo que contenían no fue revelado. Estaba claro que los investigadores estaban en una etapa de análisis y verificación de las pruebas recolectadas. Pronto, una amiga de Crystal acudió a la policía con información clave. Le contó que Crystal le había compartido detalles que podrían influir en el curso de la investigación. Según ella, Patrick le había dicho a Crystal que necesitaba ocupar a la madre de su hija. Ambas interpretaron esto como una sugerencia de deshacerse de Kelsey. Los datos del teléfono se convirtieron en uno de los elementos cruciales del caso. La información del teléfono de Kelsey mostró que su dispositivo estuvo cerca del de Patrick durante varios días después de su desaparición. Las últimas señales del teléfono de Kelsey fueron registradas en Idaho. Desde allí, se enviaron mensajes a Patrick, su jefe, y a la madre de Kelsey, Cheryl. Pronto se descubrió que esos mensajes no los había enviado Kelsey, sino Crystal, ya que ambas usaban las mismas torres de señal cerca de la zona donde Crystal residía. La policía, con una orden obtenida el 14 de diciembre, llevó a cabo registros en varias propiedades vinculadas a Patrick, así como una revisión de su teléfono. Estos operativos revelaron un contacto clave. El número que llamó la atención de los investigadores pertenecía a una mujer llamada Crystal Lee Kenny, una enfermera que vivía en Idaho. Al principio, Crystal negó conocer a Patrick, afirmando que solo había estado en su casa para comprar caballos. Sin embargo, pronto se descubrió que ella y Patrick habían mantenido una relación prolongada, aunque inestable, durante más de 10 años. El exesposo de Crystal confirmó esta relación, agregando que, tras su divorcio, los lazos entre Patrick y Crystal se habían fortalecido. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a analizar los posibles motivos que podrían haber impulsado a Patrick a desaparecer a Kelsey. Según Crystal, Patrick solía describir a Kelsey como una mala madre y una persona dependiente, afirmando que quería salvar a su hija y obtener la custodia total de ella. Al mismo tiempo, Patrick atravesaba serias dificultades económicas. Había dejado de pagar un préstamo de $72,000 y no había cumplido con la manutención de Kelsey desde julio. Además, Patrick era el beneficiario de una póliza de seguro de vida que Kelsey había adquirido recientemente, lo que aumentaba las sospechas sobre su posible implicación en su desaparición. La policía volvió a interrogar a Crystal, mostrándole todas las pruebas reunidas, y finalmente decidió contar la verdad. Crystal admitió que durante años había mantenido una relación esporádica con Patrick y que él le había pedido que matara a Kelsey. Inicialmente, Patrick le sugirió que envenenara a Kelsey, poniendo veneno en su café y entregándoselo disfrazada de desconocida. Cuando ese plan no funcionó,
Patrick intentó convencer a Crystal de que golpeara a Kelsey hasta matarla. Presionada por las pruebas, Crystal aceptó colaborar con las autoridades, pero puso condiciones. Aceptó asumir la culpa de un crimen menor, como la manipulación de pruebas, lo que le podría acarrear hasta 3 años de prisión. Los investigadores aceptaron su oferta y Crystal mostró la casa de Kelsey, donde se encontraron numerosas pruebas, incluidas manchas de sangre en el suelo, las paredes y los electrodomésticos, lo que confirmaba que se había cometido un acto de violencia dentro de la vivienda de Kelsey. Mientras tanto, la policía continuaba buscando el cuerpo de Kelsey, pero este seguía sin aparecer. La cuestión de la relación entre Patrick y Crystal y su posible vínculo con la desaparición de Kelsey seguía siendo incierta. Los investigadores trabajaban para armar todas las piezas del rompecabezas, tratando de determinar si los motivos personales y las dificultades financieras de Patrick habían sido el desencadenante de esta tragedia. El departamento de prensa de la policía aseguraba que la investigación avanzaba, pero no se revelaban detalles concretos. Las excavaciones cerca de la casa de Patrick y la recolección de pruebas en la casa de Kelsey sugerían que el caso estaba a punto de resolverse, aunque aún faltaban respuestas definitivas. La policía seguía sin arrestar a Patrick, pero mantenía su contacto con él, buscando nuevas pruebas y tratando de reunir suficientes elementos para presentar cargos. Crystal, por su parte, estaba dispuesta a testificar en contra de Patrick, lo que podría ser el paso clave para resolver el caso. La investigación se llenaba de nuevos detalles y los agentes trabajaban día y noche para esclarecer qué había sucedido realmente con Kelsey y cuál era el papel de Patrick y Crystal en su desaparición. Finalmente, el 21 de diciembre, Patrick Frazier fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y otros 6 delitos. Él no se declaró culpable. En el transcurso de la investigación del caso de Kelsey, la policía y los agentes del FBI, que trabajaban activamente en el caso en Colorado y otros estados, comenzaron a centrar su atención en Patrick. Los investigadores registraron meticulosamente la casa de Kelsey en busca de pruebas adicionales y seguían de cerca los movimientos de Patrick. La mañana del viernes, después de su arresto, Patrick apareció en el tribunal a través de videoconferencia, mientras la policía seguía buscando nuevas pistas. El caso causó gran revuelo, pero en la sala del tribunal no estaba presente ningún miembro de la familia de Kelsey. Los hechos se desarrollaron rápidamente desde noviembre de 2018. El 22 de noviembre, Kelsey estaba en contacto constante con Patrick. Se registraron llamadas y mensajes entre sus teléfonos desde la 1 de la madrugada. A las 9:37 de la mañana, Kelsey envió un mensaje a Patrick y luego hablaron brevemente por teléfono. Ella le contó que estaba preparando la cena para el Día de Acción de Gracias y que planeaba ir al supermercado. Más tarde, Patrick afirmaría que se separaron después de una breve reunión en la que Kelsey le entregó a su hija, Kay. Sin embargo, esa no fue la última vez que se vieron. Los teléfonos de Patrick y Kelsey se conectaron a la misma torre de telefonía durante toda la tarde, desde la 1:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. A la 1:24 p.m., Patrick fue visto entrando a la casa de Kelsey junto con ella. Según las palabras de Crystal, Patrick le vendó los ojos a Kelsey bajo el pretexto de adivinar un aroma a vela, y luego la golpeó con un bate hasta matarla. En ese momento, su pequeña hija estaba en otra habitación. Las últimas palabras de Kelsey, según Patrick, fueron: «Por favor, para». Después del asesinato, Patrick llevó a su hija a un Walmart para llenar el tanque de gasolina y luego regresó a la casa de Kelsey. A las 3:30 p.m. fue visto cerca de la casa y en ese momento llamó a su madre Sheila y a Crystal, diciéndole a la última que debía ir a Colorado para limpiar el desastre. Crystal entendió que Kelsey había sido asesinada y que debía limpiar la casa. Tomó lejía, guantes y comenzó un viaje de 13 horas desde Idaho a Colorado. Patrick, después de colgar, metió el cuerpo de Kelsey en un contenedor plástico y lo llevó a Nash Ranch para ocultarlo temporalmente. Ambos teléfonos continuaron conectados a las mismas torres mientras él trasladaba el cuerpo. Tras eso, regresó a casa para celebrar el Día de Acción de Gracias con su hija y la familia. Cuando Crystal llegó a la casa de Kelsey, pasó varias horas limpiando. Según ella, dejó intencionadamente algunos rastros de sangre para que Patrick fuera atrapado y la verdad saliera a la luz. También metió detergente en la lavadora con toallas,
aunque le habían pedido que lavara toda la ropa. Luego, Patrick y Crystal fueron al Nash Ranch para recoger el cuerpo de Kelsey. Al regresar a casa, trajeron una bolsa con ellos. Patrick hizo 19 llamadas y envió varios mensajes desde ambos teléfonos, haciéndose pasar por Kelsey. Después, pusieron la bolsa en una gran tina, echaron 5 galones de gasolina y observaron cómo todo se incendiaba. Crystal también añadió la Biblia de Kelsey y algunos juguetes de Kay. La madre de Patrick, Sheila, observó todo desde lejos. Más tarde, ella se convertiría en una testigo clave en el caso. Crystal también tomó el arma de Kelsey y su teléfono para seguir creando la falsa impresión, enviando mensajes de texto. Patrick le pidió que tomara el arma para dar la ilusión de que Kelsey podría haber intentado suicidarse. Crystal destruyó el teléfono de Kelsey y Patrick, en pánico, se fue a Arizona para ver si podía recuperar los datos del teléfono roto. Más tarde, Patrick y Crystal discutieron sobre el contenedor. Crystal lo describió como de aluminio, redondo y sin fondo. Lo aparcó en el terreno y salió a hablar con Patrick. En ese momento, Patrick le entregó el teléfono de Kelsey y le dio instrucciones sobre qué hacer con él. Cuando Patrick encendió el fuego, Crystal estaba allí, ayudando a recoger leña y apilándola en la hoguera. Patrick utilizó gasolina y aceite de motor para avivar las llamas. Sheila, la madre de Patrick, salió y se paró en el porche, observando todo. Crystal recordó cómo Sheila salió de entre 2 árboles y se dirigió hacia la casa. Los detalles sobre el asesinato de Kelsey salieron a la luz gracias a los testimonios de Crystal y a los datos de las torres de telefonía móvil, lo que permitió a la policía reconstruir la cronología de los hechos a principios de marzo y reforzar las pruebas en contra de Patrick. Estos elementos y detalles hicieron que el caso se volviera cada vez más contundente, lo que llevó rápidamente a la detención de Patrick Frazee. El juicio contra Patrick Frazee comenzó en octubre de 2019, casi un año después de la desaparición de su prometida, Kelsey. Durante las sesiones, se prohibió filmar y transmitir en vivo, y se implementaron estrictas medidas de seguridad. Los jurados escucharon los testimonios de testigos clave, incluido Crystal Lee Kenny, quien ya había reconocido su culpabilidad por falsificación de pruebas, y un recluso que había estado en la misma celda que Patrick. Patrick le pasaba notas a este prisionero en papel higiénico, en las que pedía ayuda para deshacerse de las personas que sabían lo que había sucedido. En esas notas, mencionaba a Crystal, a su amiga y a la madre de Kelsey, Cheryl. Quería que todos ellos desaparecieran y permanecieran ocultos hasta una fecha determinada, y expresó su deseo de que Crystal fuera asesinada. Pocas horas después de iniciado el juicio, los jurados encontraron a Patrick Frazee culpable del asesinato de su prometida Kelsey y de todos los cargos presentados en su contra. Patrick fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por asesinato en primer grado, además de 3 penas consecutivas de 48 años por los 3 cargos de incitación al asesinato y 12 años por destrucción de pruebas. En total, recibió una cadena perpetua más 156 años de prisión. El juez destacó que las acciones de Patrick fueron crueles e insensatas. Después de golpear a su prometida, quemó su cuerpo como si fuera basura. El juez subrayó que un crimen como ese merecía la pena más severa que la ley podía imponer. Crystal Lee fue condenada a 3 años de prisión y 1 año de libertad condicional. Esta fue la pena máxima que la familia de la víctima pidió. El fiscal de distrito, Dan May, dijo que el acuerdo con Crystal fue como un trato con el diablo, pero era necesario para encarcelar a Patrick. Sin embargo, opinaba que Crystal recibió un castigo demasiado suave. La enfermera Crystal Lee Kenny, en enero de ese mismo año, se declaró culpable de destruir pruebas ayudando a Patrick Frazee. Kenny cooperó con la investigación y testificó contra Frazee, convirtiéndose en la testigo clave de la acusación. Según algunas fuentes, Crystal y Patrick tenían una relación romántica, y su familia afirmaba que ella participó en todo esto debido a las amenazas de Patrick. El día del juicio, Crystal fue liberada, pero esperaba una condena. El investigador principal, con 37 años de experiencia, se mostró satisfecho de que Crystal hubiera respondido a algunas preguntas, pero su confesión no cambió el hecho de que el cuerpo de Kelsey nunca fue encontrado. Crystal afirmaba que Patrick había quemado el cuerpo, y el detective tendría que contarle esto a los padres de Kelsey. Los padres de Patrick, Sheila y su esposo,
también tuvieron que enfrentar el shock. Sheila fue detenida, pero no arrestada, y más tarde se realizó una audiencia de emergencia sobre la custodia de la hija de Kelsey, Kay. Los padres de Patrick intentaron obtener la custodia, pero el tribunal falló que Kay debía quedarse con su abuela, Cheryl, la madre de Kelsey. Si las declaraciones de Crystal eran ciertas, y Sheila realmente había visto cómo su hijo quemaba el cuerpo de Kelsey, la decisión de dejar a la niña con Cheryl estaba justificada. Según muchos amigos de Kelsey, el comportamiento de Patrick no les sorprendió. Su exnovia, Vanessa, afirmó que Patrick siempre había sido un manipulador con una mente afilada. Su relación, que comenzó con atracción mutua, rápidamente se volvió emocionalmente abusiva y controladora. Se rompió definitivamente en 2014, cuando Vanessa se dio cuenta de que su comportamiento encajaba perfectamente con la descripción de un psicópata. Ella creía que Crystal había caído bajo la influencia de Patrick, tal como ella lo había hecho en su momento. Vanessa también decía que Patrick era una persona compleja, que sabía cómo presionar los puntos débiles de los demás. Las preguntas sin respuesta seguían en el aire, a pesar del testimonio de Crystal. El investigador se estaba preparando mentalmente para hablar con los padres de Kelsey y esperaba poder encontrar su cuerpo. Sin embargo, al enterarse de que el cadáver había sido quemado, se dio cuenta de lo difícil que sería darles la noticia a los padres de Kelsey, Cheryl y su esposo. El fiscal Dan May, tras la sentencia a Crystal Lee, expresó su descontento por el castigo leve. Según él, Crystal ni siquiera cumplió con la totalidad de su condena. Planeaba dirigirse al Congreso para luchar contra los intentos de ampliar las buenas conductas que pudieran reducir las penas. May también comparó el acuerdo con Crystal con un pacto con el diablo, aunque admitió que era una medida necesaria para encarcelar a Patrick. Los restos de Kelsey nunca fueron encontrados. En la pequeña ciudad de Woodland Park, en ese día de Acción de Gracias, ocurrió un suceso que dejó una marca oscura en la historia del lugar. Los residentes intentaron hacer todo lo posible para deshacerse de esa huella. Voluntarios, constructores y otros negocios locales se unieron para restaurar la casa de Kelsey, con la esperanza de venderla. Un vecino dijo que era su manera de demostrar que Woodland Park no se trataba de Patrick Swayze, sino de las buenas personas. La familia de Kelsey reconoció que lograr una condena sin la cooperación de Crystal hubiera sido extremadamente difícil. Sin embargo, al igual que muchos otros, creían que ella merecía una pena más severa. Decían que lo único que no hizo fue dar el golpe final. La idea de que la hija de Kelsey crezca sin su madre era insoportable para todos. El acto de Patrick parecía absurdo y cruel. Sus motivos seguían siendo un misterio. El tío de Kelsey recordaba que Kelsey sabía dar el mejor abrazo, algo que todos extrañarían mucho. Crystal fue condenada nuevamente a 18 meses y liberada condicionalmente en 2021. Su sentencia de 3 años no representaba una condena completa, ya que al ingresar a la institución correccional le descontaron la mitad del tiempo por buen comportamiento. El investigador May subrayó que la sentencia dictada en la corte debería ser el tiempo real que alguien cumple. Dijo que el acuerdo con el diablo era inevitable y no motivo de orgullo, pero sin él, la justicia para Kelsey no habría sido alcanzada. El investigador principal agregó que Crystal cometió actos horribles, y aunque no tan crueles como los de Patrick, sus acciones también fueron graves. Le resultaba difícil entender por qué tomó esas decisiones, especialmente porque nunca había enfrentado situaciones de violencia doméstica. Reconoció que respetaba la dinámica de estos casos, pero ella era una mujer inteligente y buena madre. La decisión que tomó seguía siendo incomprensible, y probablemente nadie podría entenderla. Sin embargo, sin su ayuda, no habrían logrado lo que consiguieron. Otro detective, a pesar de todo lo que había descubierto, seguía dividido entre la compasión y el rechazo por sus acciones. Señaló que, al no tener experiencia con la violencia doméstica, le resultaba difícil entender cómo alguien podía llegar a tal punto y no denunciarlo a la policía. Para él, seguía siendo un misterio. Uno de los detectives también añadió que no tiene fotos de las víctimas en su oficina, pero recuerda a todas, especialmente a casos como este. Kelsey sería una de esas personas que jamás olvidará. No podía entender cómo Patrick pudo hacer algo así. Cómo una persona, sea Patrick o cualquier otro, puede ser tan cruel con la madre de su hijo. El fiscal de distrito y otro oficial señalaron que, lamentablemente, nunca conocieron personalmente a Kelsey, pero que les hubiera gustado hacerlo bajo otras circunstancias.
Sabían que no era fácil para una mujer trabajar en la industria de la aviación o en el ejército, pero Kelsey lo había logrado. Era una empleada respetada y valiosa, y las opiniones de sus colegas y estudiantes demostraban qué persona tan excepcional era. Kelsey no solo estaba dedicada a su hija, sino también a su país. Todas las personas involucradas en la investigación, incluidos los agentes del FBI, la Fiscalía y otras agencias, realmente se preocupaban por ella. Patrick Swayze, condenado por asesinato, intentó apelar su sentencia, pero en 2023 su solicitud fue rechazada. El investigador principal admitió que Crystal cometió graves errores, pero la justicia que lograron alcanzar no habría sido posible sin su ayuda. Los eventos ocurridos en ese día de Acción de Gracias dejaron huellas profundas, y la ciudad trató de seguir adelante, restaurando no solo la casa de Kelsey, sino también su reputación.